Mi exnovio me invitó a su boda para presumir de su rico prometido, pero mi acompañante cambió las tornas de la manera más inesperada. Dylan, de 30 años, hombre, y yo, 22, mujer, nos conocimos mientras trabajábamos a tiempo parcial en Starbucks. Yo todavía estaba en la universidad en ese momento y estaba ahorrando dinero para mudarme permanentemente de la casa de mis padres, mientras él pagaba sus préstamos estudiantiles. Sus padres tenían muchas deudas debido a sus hábitos de juego y no podían mantenerlo económicamente. Al principio nos unimos al hablar de nuestras familias, pero finalmente nos dimos cuenta de que realmente disfrutábamos pasar tiempo juntos. Después de graduarme 2 años después, había ahorrado suficiente dinero para mudarme y vivir por mi cuenta. Dylan, por otro lado, todavía estaba luchando con sus préstamos estudiantiles y había estado luchando durante mucho tiempo para mudarse de la casa de sus padres, así que le ofrecí vivir conmigo. Pero, lamentablemente, debido a la deuda, ni siquiera pudo cubrir su parte del alquiler. Decidí cubrir el 80% del alquiler total para que él solo tuviera que pagar el 20% restante y él aceptó de inmediato. Aparte del alquiler, dividimos las facturas de servicios públicos en partes iguales. Aunque Dylan y yo teníamos trabajos diferentes, su trabajo era más práctico y le exigía estar en el lugar durante muchas horas, mientras que yo tenía un trabajo corporativo con un horario más relajado. A mi jefe no le preocupa si trabajamos desde la oficina o desde casa, siempre y cuando cumplamos nuestros objetivos cada mes. El horario de trabajo de Dylan a menudo le impedía ayudarme en la casa. Como resultado, tenía que ocuparme de lavar los platos, lavar la ropa, limpiar y cocinar. No me importó hacerlo todo porque entendí lo exigente que era su trabajo. Sin embargo, le pedí que sacara la basura, ya que siempre era el último en comer entre nosotros. Desafortunadamente, Dylan siempre se olvidaba de hacerlo y me dejaba sacar la basura todas las mañanas. Recuerdo una vez que tuve que salir a trabajar durante el fin de semana y cuando regresé a casa, encontré todo nuestro lugar en desorden. La encimera de la cocina era un desastre con platos desbordados, paquetes de comida vacíos y envoltorios de chocolate esparcidos por todas partes. La ropa sucia se había amontonado y no se había sacado la basura. Como puedes imaginar, estaba más que enojado. Después de un largo día de trabajo estaba exhausto y solo quería descansar. Sin embargo, cuando miré alrededor de la casa no pude relajarme sabiendo lo desordenada que estaba. Pasé todo el día limpiando, esperando que Dylan notara y apreciara mis esfuerzos. Cuando finalmente llegó a casa, me saludó con un abrazo y me dijo cuánto me extrañaba, pero ni siquiera pareció notar la diferencia en la casa. Inmediatamente se sentó a ver su juego, dejándome sintiéndome despreciado y frustrado. Me eché a llorar, no sé si fue el cansancio, el desvelo o su falta de aprecio por mí. Pero por primera vez me di cuenta de lo poco que pensaba en mí. Miró hacia atrás y me preguntó si algo andaba mal, pero yo negué con la cabeza, fingiendo estar bien, y le dije que estaba lista para irme a la cama. Antes de irme, le recordé una vez más que sacara la basura y él asintió en respuesta. Pero como probablemente puedas adivinar a la mañana siguiente, la basura todavía estaba allí. Perdí los estribos cuando bajó a la cocina y me pidió el desayuno. Le dije que podía cocinar solo si quería comer algo. Dijo que estaba siendo grosero y fue entonces cuando comencé a gritarle sobre lo inútil que era en la casa. Parpadeó como si no hubiera hecho nada malo y me pidió que no fuera tan dramático. Respiré hondo y le pregunté por qué nunca sacaba la basura. Me dijo que se le olvidó hacerlo. Luego le pregunté qué hace en la casa además de volver a casa y sentarse frente al televisor con una cerveza. Comenzó a decir que siempre estaba cansado después del trabajo y que merecía tener su tiempo. Asentí y estuve de acuerdo con sus declaraciones de que definitivamente necesita su tiempo para relajarse, pero ¿y yo entonces? Le recordé que después del trabajo vuelvo a casa y empiezo a cocinar para los dos. Limpio la casa, lavo la ropa, plancho sus camisas durante la semana y lo único que espero de él es que saque la basura. Luego, Dylan me dijo que nunca me pidió que hiciera ninguna de estas cosas. Continuó diciendo que tenía un trabajo muy desafiante y pensó que, como su novia, debería entender que necesitaba ayudarlo. Incluso trató de justificar que hacer estas cosas no era gran cosa, pues su madre hacía lo mismo por su padre. Cuando escuché esto, realmente me enojé. Me di cuenta que a pesar de trabajar tan duro en la casa, lo estaba dejando pisotear. A pesar de que ni siquiera estábamos casados, lo miré directamente y le dije que no iba a hacer nada en la casa para ayudar. Él fuera. Yo no era su madre y éramos iguales. Le dije que necesitaba cocinar su propia comida, lavar la ropa, planchar las camisas, sacar la basura y limpiar. Los ojos de Dylan se abrieron y empezó a protestar, pero levanté una mano para que se detuviera. Le dije que había más. También necesitaba pagar el 50% del alquiler o mudarse. Dylan se sorprendió y me preguntó de dónde venía esto. Le dije que estaba cansada de trabajar tan duro para él y no sentirme apreciada.
Obviamente quería decir más, pero salí de la casa porque llegaba tarde al trabajo. Esta era la primera vez en mi vida que establecía límites tan fuertes, pero no me sentía culpable por ello. Cumplí mi palabra y solo limpié lo que enseñé, sin hacer nada extra. Era satisfactorio verlo correr por la casa tratando de encontrar ropa limpia o planchar sus camisas antes de trabajar. No limpió los utensilios ni sacó la basura esperando que yo lo hiciera por él, pero me negué a hacerlo. Incluso cuando los platos empezaron a acumularse y a oler mal, decidí comer en cajas de comida para llevar para poder tirar la basura fácilmente sin tener que ir a la cocina. Intentó hablar conmigo varias veces, insistiendo en que debía ser un buen compañero y cuidarme. Pero me mantuve firme e inflexible ante sus exigencias. Cuando llegó el momento de pagar el alquiler, le pagué el 50% del monto a nuestro arrendador y le informé que Dylan pagaría el 50% restante. Intentó volver a casa y discutir conmigo, gritándome que debía pagar el 80% como antes, pero me negué. Le recordé que nunca me apreció cuando lo hice, ya había terminado de ayudarlo. Intentó poner excusas, pero al final tuvo que pagar su parte del alquiler al propietario. Durante todo esto, él nunca se disculpó conmigo, nunca se sentó conmigo y expresó su arrepentimiento por no apreciar el trabajo que hacía en la casa. Fue decepcionante que nunca reconociera que yo tenía razón sobre la situación. Mirando hacia atrás, lamento no haberlo visto antes como realmente era. Como puedes adivinar, durante los siguientes meses, nuestras peleas empeoraron cada vez más, con él culpándome por todo y tratando de convencerme para que vuelva a mis viejas costumbres. Conseguí un ascenso en el trabajo y eso pareció ser el colmo para Dylan. Uno de nuestros amigos en común, que también es mi compañero de trabajo, debe haberle contado a Dylan sobre esto porque esa noche fue la peor pelea en nuestra relación. Dylan volvió a casa borracho y me despertó gritándome que necesitaba hablar conmigo. Tenía una fuerte resaca por haber celebrado con mis amigos esa noche, así que le pregunté si podíamos hablar mañana. Sin embargo, siguió insistiendo en que quería decirme algo importante. Agotado y molesto, me senté en la cama solo para callarlo y le pregunté qué era tan importante para despertarme en medio de la noche. Fue entonces cuando Dylan empezó a contarme, borracho, cómo había conocido a alguien en el trabajo. Sabía de la mujer de la que hablaba porque la había visto durante una de las fiestas de su oficina cuando me llevó con él. Su nombre era Bella y solo tenía años. Era hija de un industrial y claramente era muy rica. La única razón por la que trabajó fue porque su padre seguía insistiendo en que necesitaba experiencia laboral. Dylan continuó diciendo que se estaba enamorando de ella porque según él, ella se estaba enamorando de ella porque según él, ella era una mujer real, a diferencia de mí. Lo miré sin ninguna emoción, ya que honestamente no me importaba ni me sentía mal al escuchar esto, como debería haberlo hecho. Sabía que nuestra relación estaba muriendo de todos modos, y en ese momento éramos prácticamente compañeros de cuarto. Continuó hablando de esta relación, pero lo detuve a mitad de la frase. Le dije a Dylan que, sinceramente, no me importaba que viera a otra mujer y que estaba feliz por él. Le sugerí que rompiéramos amigablemente y que él podría mudarse de nuestra casa lo antes posible. Dylan me miró con el ceño fruncido y me preguntó si estaba celoso de esta nueva chica. Sonreí y sacudí la cabeza, diciéndole que me alegraba que hubiera encontrado a alguien porque ahora no me sentiría culpable de romper con él. Dylan se enojó al escuchar esto y su rostro cambió de color. Me preguntó si mi nuevo ascenso en el trabajo era el motivo de mi confianza. Le dije que mi ascenso no tenía nada que ver con nuestra relación, ya que me había dado cuenta en los últimos meses que ya no éramos compatibles el uno con el otro. Le expliqué que nos habíamos convertido más en compañeros de cuarto que en parejas románticas. Por eso entendí por qué quería ver a otra persona. Pensé que Dylan estaría feliz de escucharme decir esto, pero en lugar de eso comenzó a gritarme, diciendo que odiaba a las mujeres modernas como yo que hacen alarde de sus carreras. Según él, Bella era una mujer mucho mejor porque lo único que quería era casarse y tener hijos. A pesar de sus gritos, mantuve la calma y le recordé que cada mujer tiene necesidades diferentes. Bella claramente provenía de una familia acomodada. Por lo tanto, puede que a ella no le importe tanto como a mí su carrera, pero a mí me gustaba mi carrera. También le dije que si quería una mujer como Bella, debería estar con ella. Le dije que no deberíamos discutir más sobre esto y que podía mudarse de nuestra casa tan pronto como pudiera. Abrió mucho los ojos y me preguntó cómo podía pagar el alquiler. Le expliqué que había recibido un aumento de salario y que ahora podía pagar el alquiler completo sin tener compañeros de cuarto. Al escuchar esto, comenzó a gritar, diciéndome que estaba tratando de lucirme y delante de él. Me dijo que Bella era más rica que yo e incluso tenía su propia casa, que su padre le había comprado.
Siguió gritando que necesitaba cambiarme y volverme más complaciente. Luego se burló de mí y dijo que, al fin y al cabo, los hombres querían un ama de casa y no una mujer que pudiera ganar más que ellos. En ese momento le pedí que se callara porque estaba cansada de discutir con él en medio de la noche. Le dije que no tenía hasta fin de mes para mudarse y que hasta entonces podía dormir en el sofá. Podía oírlo todavía quejarse, pero lo ignoré y volví a dormir. Afortunadamente, durante la semana, Dylan comenzó a empacar y a sacar lentamente sus cosas. Estaba empezando a emocionarme pensando en la perspectiva de finalmente tener todo este lugar para mí. En su última noche, cuando regresé a casa, me sorprendió ver a Dylan y Bella sentados en nuestro sofá. Lo miré con curiosidad y me informó que como esta era su última noche en este lugar, quería mostrarle a Bella dónde vivía. No podía creer la osadía que tuvo al traer a otra mujer a este lugar sin preguntarme, sabiendo que iba a regresar. No quería ser grosero con Bella, ya que pensé que esto no era su culpa, así que no debería ser grosero con un invitado. La saludé cortésmente, pero para mi sorpresa ella me miró con desprecio y ni siquiera se molestó en reconocer mi presencia. Decidí no tomarlo como algo personal y fui a refrescarme. Más tarde, mientras estaba cocinando pasta en la cocina, Bella vino a buscar un poco de agua. Ella se quedó allí mirándome por un minuto, lo que me hizo sentir incómodo. Le pregunté si quería algo, pero me dirigió la misma mirada despectiva de antes. Decidí ignorar su presencia y seguí cocinando para poder llevar la comida al dormitorio y comer en paz. Después de que terminé de comer, cuando estaba a punto de bajar, escuché a Dylan y Bella hablando. Bella le estaba diciendo a Dylan lo afortunado que era de haber mejorado después de salir con alguien que se parecía a mí. Me congelé en shock cuando escuché a Dylan reír y estar de acuerdo con ella. Bella luego le preguntó por qué se había enamorado de mí, y fue entonces cuando Dylan dijo algo que me destrozó por completo. Confesó que me había utilizado porque era lo suficientemente crédulo como para pagar nuestras citas cuando salíamos y solía prestarle dinero durante la universidad. Incluso reveló que había pagado más de la mitad del alquiler durante los últimos años, lo que le permitió ahorrar mucho dinero. No podía creer lo que acababa de escuchar. Siempre sospeché que podría haber usado mi buen carácter para pagar más de la mitad del alquiler, pero no tenía idea de que me había estado usando desde el principio. Bella y él continuaron hablando sobre nuestra relación y básicamente se burlaron de mí en todos los sentidos. Iba a romper a llorar por lo humillada que me sentía, pero no quería que me vieran en ese estado, así que subí las escaleras en silencio y pasé el resto de la noche llorando en silencio sobre mi almohada. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Dylan y Bella ya no estaban. Había tomado lo último de sus cosas y se había mudado oficialmente. Caminé por la casa durante los días y supe que finalmente estaba libre de él. No puedo comenzar a describir cuán ligera me sentí al saber que él finalmente se había ido de mi vida y de esta casa. Lloré de alegría y bailé por la casa. Luego, dije sobre limpiar todo el lugar para que no quedara ningún recordatorio de él en ninguna parte. Durante las próximas semanas he disfrutado muchísimo viviendo solo. Había dejado de importarme lo que Dylan y Bella habían hablado de mí. Todo iba bien hasta 2 meses después, cuando nuestro amigo en común me informó en el trabajo que Dylan se iba a casar con Bella. Me sorprendió porque todo parecía demasiado repentino. Nuestro amigo me mostró sus fotos de compromiso y parecían estar muy felices juntos. Si bien sentí una ligera punzada de tristeza por cómo Dylan me había utilizado todos estos años, también reconocí que de todos modos nunca habría estado satisfecha con él. Por lo tanto, me alegré de que hubiera encontrado a alguien que pudiera hacerlo feliz. Esa misma noche, cuando volví a casa y revisé mi buzón, encontré una invitación de boda inesperada. Mis ojos se abrieron en shock cuando me di cuenta de que eran de Dylan y Bella. Estaba empezando a pensar que tal vez fue un error, o que me había invitado solo por cortesía hasta que abrí la invitación y vi que había garabateado algo en la esquina. El lado escrito de la tarjeta decía esto: quiero que asistas a mi boda para que puedas ver la gran vida que voy a tener con Bella. Poco a poco me di cuenta de que me había invitado solo con la esperanza de mostrar su matrimonio, su socio rico y su nueva riqueza. Respiré hondo, tratando de entender por qué me enviaría una invitación como esta cuando lo único que había hecho era cuidar de él a lo largo de los años. Todos los años de ira y frustración que había reprimido por dentro seguían aflorando, y sabía que tenía que ser mezquino con él. Respondí que sí con un acompañante. Tuve que volverme mezquino con él. Confirmé que sí con un acompañante. Tenía un plan formándose en mi cabeza y estaba decidido a hacer que Dylan se arrepintiera de haberme invitado. Abrí mi computadora portátil y comencé a desplazarme por los perfiles de redes sociales de Bella. Escaneé todas y cada una de las fotografías de las redes sociales que ella había publicado. Quiso la suerte que finalmente encontré lo que buscaba. Actualización 1.
Ha pasado un mes desde mi última actualización. He estado muy ocupado con mi trabajo y no tuve tiempo de informarles a todos que me enviaron 100 mensajes preguntándome si Jake y yo nos conocimos alguna vez. Me alegra informar que finalmente lo hicimos. Jake me había invitado a almorzar hace una semana y me dijo que estaba listo para hablar conmigo. Cuando llegué al lugar vi a Bella sentada a su lado. Inmediatamente me preparé pensando que ella estaba aquí para comenzar otra pelea conmigo. Pero para mi sorpresa, cuando me vio, sonrió cortésmente y me saludó calurosamente. Estaba un poco inseguro de lo que estaba haciendo aquí, pero Jake me aseguró que ella estaba aquí solo para disculparse. Bella asintió y se disculpó profusamente por cómo me había hablado en el pasado. Luego pasó a contarme su historia con Dylan. Me reveló que Dylan siempre sería amable con ella en el trabajo y le prestaría mucha atención. Debido a su larga agenda de trabajo, pasaban mucho tiempo juntos, y Dylan siempre se quejaba de mí en nuestra relación. Decía lo infeliz que era y que deseaba tener una chica más guapa como Bella. Ella comenzó a simpatizar con él y se sentía halagada cada vez que él la felicitaba. Cuando ella y Jake estaban pasando por una mala racha, ella se dejó llevar por sus sentimientos y se enganchó una vez con Dylan. Después de eso, Dylan la convenció. Cuando ella y Jake estaban pasando por una mala racha, ella se dejó llevar por sus sentimientos y se enganchó una vez con Dylan. Jake se sorprendió al escuchar la forma en que Dylan me había tratado y hablado de mí. Después de escuchar todo, Jake finalmente accedió a acompañarme. Me sentí emocionado, pensando en la expresión de los rostros de mi ex y Bella cuando me vieron asistir a su boda con Jake. El día de la boda, como era de esperar, los ojos de Dylan se abrieron cuando me vio entrar con mi invitado especial. Debió haber reconocido inmediatamente a Jake como el ex de Bella. Ignoramos sus expresiones y fingimos encontrar nuestros asientos designados. Dylan se acercó a mí y susurró enojado, preguntándome por qué estaba aquí con el ex de Bella, pero yo simplemente sonreí. No pudo hacer una escena delante de todos y tuvo que caminar de mala gana hacia el pasillo, mirándome con enojo. Cuando llegó el momento de que la novia hiciera su entrada, todos se levantaron de sus asientos. Bella lucía deslumbrante con su vestido blanco hasta el suelo mientras caminaba por el pasillo con su padre a su lado. La ceremonia transcurrió sin contratiempos y las celebraciones se trasladaron a la recepción. Área. Bella debió haber ido a cambiarse porque llevaba un vestido diferente cuando entró al área. Bella aún no se había dado cuenta de mí ni de Jake. Cuando de repente vio a Jake sentado a mi lado, se quedó paralizada. Bella se giró para mirarme y luego lo miró a él, tal vez todavía confundida. Le preguntó a Jake qué estaba haciendo conmigo. Sonreí y le dije que lo había invitado para poder mostrarle nuestro apoyo a su matrimonio. Ella miró furiosa para preguntarle a Jake si estábamos saliendo ahora. Jake permaneció en silencio porque de todos modos era una pregunta ridícula, y el rostro de Bella comenzó a ponerse rojo de ira. Jake le preguntó si podía hablar con ella en privado, ya que no quería que ella montara una escena, y ella asintió solemnemente, lanzándome una mirada desagradable. Salieron y me volví para mirar a Dylan, observando nuestra interacción con Hawkeye. Aunque Dylan parecía preocupado, no podía hacer mucho ya que tenía que sentarse allí fingiendo que todo estaba bien. La fiesta continuó y todos parecían estar divirtiéndose, pero había pasado una hora y la novia no aparecía por ningún lado. Varios invitados empezaron a darse cuenta y a susurrar entre ellos. El padre de Bella comenzó a parecer preocupado y le pidió a uno de los compañeros de la novia que fuera a ver cómo estaba. Un minuto después, la novia de la novia llegó corriendo con una nota en las manos. Anunció delante de todos que Bella se había escapado con su exnovio. Todos se quedaron allí sorprendidos. La pareja de la novia continuó leyendo la nota donde Bella había admitido que ver a Jake le había devuelto todos sus sentimientos persistentes y que había cometido un gran error al casarse con Dylan. Las revelaciones sorprendieron aún más a los invitados, dejando a Dylan parado allí, humillado y expuesto. También estaba bastante sorprendido, ya que aunque había traído a Jake como mi acompañante para enojar a Dylan, nunca hubiera imaginado que las cosas terminarían de esta manera. Dylan parecía estar a punto de arrancarle la cabeza a alguien. Los padres de Bella pidieron cortésmente a todos que se despidieran y se disculparan profusamente por lo sucedido. Vi como Dylan, alguna vez orgulloso y jactancioso, se quedó solo, completamente desconcertado por la decisión de Bellas. Desde la boda me siento un poco culpable, pero al mismo tiempo no puedo evitar sentirme satisfecho de que el intento de Dylan de humillarme haya fracasado espectacularmente. El evento destinado a mostrar su triunfo sobre mí se había convertido en el escenario de su caída. Ita por llevarme a un invitado especial como acompañante y arruinar la boda de mi ex.
He recibido reacciones encontradas a mi publicación desde que publiqué mi historia. Aunque muchos de ustedes están de acuerdo en que hice lo correcto, algunos piensan que fui demasiado lejos. Tengo que aclarar que nunca fue mi intención romper la boda de mi ex. Tampoco surgió nunca en mi conversación con Jake. No tengo idea de qué hablaron Bella y Jake en privado para que Bella interrumpiera la boda tan rápido. Simplemente quería ser mezquino con mi ex, ya que él me había invitado en primer lugar con la esperanza de presumir de casarme con A, socio rico como Bella. No tuve nada que ver con que Bella tomara la decisión de dejar su matrimonio. Le envié un mensaje de texto a Jake preguntándole qué sucedió, así que lo actualizaré a continuación cuando responda. Jake se acercó. Un mensaje de texto largo que básicamente decía lo agradecido que estaba de que lo llevara a la boda. Me dijo que él y Bella se habían ido de luna de miel, que se suponía que ella iría con Dylan. También habían hablado con sus padres, que estaban muy preocupados por ella. Me informó que muy pronto se reuniría conmigo y aclararía todo en persona. Mientras tanto, Dylan había estado intentando comunicarse conmigo sin parar desde la boda. Me llamó varias veces y me envió mensajes de texto desagradables culpándome por el fin de su matrimonio. Nunca le respondí ni tuve ningún interés en relacionarme con él. Sabía que no tenía nada que ver con que Bella y Jake huyeran juntos. Hoy Dylan decidió presentarse en mi puerta, sabiendo que estaría en casa durante el fin de semana. Al principio me negué a abrir la puerta y le pedí que se fuera. Siguió gritando que no iría hasta hablar conmigo. Abrí la puerta un poco y le dije que no se le permitía entrar a mi casa, para que pudiera decirme lo que quisiera parado afuera de mi puerta. Dylan empezó a gritarme que había arruinado por completo su vida. Aparentemente, ya se había despedido en el trabajo, pensando que nunca tendría que volver a trabajar después de casarse con alguien tan rico como Bella. Me preguntó enojado por qué había llevado a Jake a su boda. Estaba empezando a enojarme porque él me culpaba, así que decidí revelarle que había escuchado todo esa noche que habló con Bella. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando le dije que sabía que me había utilizado todo el tiempo para cubrir el alquiler y para pagar nuestras citas durante todos los años que salimos. Le dije que hacía todas esas cosas porque lo amaba, pero claramente él no me respetaba. Le dije que incluso cuando me engañó con Bella, no le di mucha importancia. Tampoco nunca interfirió en su relación. Fue solo cuando me invitó a su boda y quiso alardear delante de mí de la vida que iba a vivir con su socio rico que realmente me llevó al límite. Le dije que no tenía derecho a venir a mi casa y gritarme por algo de lo que yo no era responsable. Bella era una adulta y había decidido dejarlo, así que él debería estar enojado con ella. Al escuchar esto, Dylan comenzó a gritar que no era su culpa que yo fuera tan ingenuo, que no podía ver cómo me estaba usando durante esos años y que no debería castigarlo por el pasado. Me burlé al escuchar esto mientras él continuaba contándome cómo se suponía que Bella cambiaría su vida y que él podría haber tenido todo en su vida. Finalmente, reveló cómo había trabajado tan duro para coquetear y seducir a Bella, pero yo había arruinado su oportunidad. En ese momento, sus palabras eran tan despreciables que no quería escucharlas. Así que le pedí que abandonara mi propiedad. De lo contrario, llamaría a la policía. Me dijo que nunca me atrevería a hacer eso, así que saqué mi teléfono para marcar delante de su cara. Inmediatamente retrocedió unos pasos y me dijo que no reaccionara exageradamente porque se iba a ir. Cerré la puerta prometiéndome que sería la última vez que lo vería. Desde entonces lo bloqueé de todas partes e informé a mi familia sobre este incidente. Planeo cambiar las cerraduras de mi casa e instalar una cámara en mi puerta para que la próxima vez que regrese pueda registrar su comportamiento y presentar una denuncia oficial en su contra. Ha pasado un mes desde mi última actualización. He estado muy ocupado con mi trabajo y no tuve tiempo de informarles a todos que me enviaron 100 mensajes preguntándome si Jake y yo nos conocimos alguna vez. Me alegra informar que finalmente lo hicimos. Jake me había invitado a almorzar hace una semana y me dijo que estaba listo para hablar conmigo. Cuando llegué al lugar, vi a Bella sentada a su lado. Inmediatamente me preparé, pensando que ella estaba aquí para comenzar otra pelea conmigo, pero para mi sorpresa, cuando me vio, sonrió cortésmente y me saludó calurosamente. Estaba un poco inseguro de lo que estaba haciendo aquí, pero Jake me aseguró que ella estaba aquí solo para disculparse. Bella asintió y se disculpó profusamente por cómo me había hablado en el pasado. Luego pasó a contarme su historia con Dylan. Me reveló que Dylan siempre sería amable con ella en el trabajo y le prestaría mucha atención. Debido a su larga agenda de trabajo, pasaban mucho tiempo juntos y Dylan siempre se quejaba de mí en nuestra relación. Decía lo infeliz que era y que deseaba tener una chica más guapa como Bella. Ella comenzó a simpatizar con él y se sentía halagada cada vez que él la felicitaba. Cuando ella y Jake estaban pasando por una mala racha, ella se dejó llevar por sus sentimientos y se enganchó una vez con Dylan. Después de eso, Dylan la convenció. Cuando ella y Jake estaban pasando por una mala racha, ella se dejó llevar por sus sentimientos y se enganchó una vez con Dylan.
Después de eso, Dylan la convenció de que rompiera con Jake, diciéndole que Jake no era lo suficientemente bueno para ella. Dylan le enviaba continuamente mensajes acerca de que ella era perfecta para él y que podían tener una vida juntos. Se sintió culpable por engañar a Jake y, por lo tanto, finalmente rompió con él. Pensó que podría ser feliz con Dylan a pesar de su aparente diferencia de edad. Bella luego explicó que cuando me vio se sintió insegura de lo independiente que yo era y sintió celos porque realmente no necesitaba un hombre que cuidara de mí. Ella se disculpó por herir mis sentimientos. Entendí de dónde venía y le conté lo duro que había trabajado toda mi vida para llegar a este puesto en el trabajo. Ella asintió solemnemente con la mirada baja. Luego le pedí que me explicara lo que había sucedido durante su boda con Dylan. Luego reveló que cuando llevé a Jake a la boda, se sorprendió al verlo. Al mirarlo a la cara, se dio cuenta de lo mucho que todavía estaba enamorada de él y de lo mucho que nunca había sentido lo mismo por Dylan. Jake me dijo que cuando hablaron de esto en privado durante la boda, se dieron cuenta de que ambos sentían lo mismo el uno por el otro, por lo que decidieron huir juntos después de que Bella dejó una nota para su familia. Han estado juntos desde ese día y estamos muy enamorados. También me informaron que ella había hablado con sus padres sobre esto y, aunque al principio estaban muy enojados, finalmente decidieron apoyarla. Muy pronto iba a solicitar un enaltecimiento ante Dylan. Al escuchar esto, aunque no me sentó del todo bien, me sentí satisfecho de que al menos 2 personas estuvieran felices después de los desastrosos acontecimientos. Pude ver lo felices que Bella y Jake se miraban el uno al otro. Almorzamos, hablamos un poco más y finalmente nos fuimos. Desde esa conversación no he hablado mucho con ninguno de ellos. Tampoco quiero ser parte de su drama. Planeo concentrarme en mí mismo y seguir trabajando duro en mi trabajo. No sé qué pasará con Dylan, pero espero que eventualmente pueda aprender de sus errores y no perseguir socios por dinero en el futuro.